Damos paso al primer panel, que es sobre la institucionalización en la toma de decisiones informadas en salud. Entonces, invitamos a pasar a tarima, por favor, a primero nuestra moderadora, la doctora Adriana Roballo, luego nuestros panelistas, Carolina Suárez, subdirectora del Departamento Nacional de Planeación, María Victoria Restrepo, jefe de la División de Calidad del Hospital Pablo Tobón Uribe, el doctor Pablo Patiño, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y el doctor Edison Betacur, asesor del Ministerio. La idea es que todos son tomadores de decisión en diferentes niveles, en diferentes instancias, y pues como hemos organizado y charlado y explicado previamente, lo que queremos es que inicialmente cada uno tiene más o menos 3 minutos para contarnos acerca de su entidad o organización y cómo es su visión o qué testimonio nos pueden dar acerca de la experiencia institucional en el torno a la toma de decisiones informadas. Entonces, doctora Edison, no sé, o doctora Carolina, que viene de Planeación Nacional. Con la doctora Carolina nos encontramos mucho en una época del año, usualmente estamos en las discusiones de la UPC, entonces ya nos conocemos hace como 5 años y esas discusiones son muy interesantes. Y la de este año está muy interesante, lo único que le podemos anticipar. Doctora Carolina, entonces el tema es un poco contarnos del DNP, cómo es el proceso de planeación. Nosotros sabemos que tienen unas divisiones grandes en que manejan mucho las evidencias. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué tantas decisiones se toman? Pero en especial de la parte que es la parte social y de salud, que es donde usted viene representando al DNP. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, doctora Adriana, y buen día para todos y todas. Nosotros tenemos para contarles que en el DNP, que ustedes saben que es la entidad de planificación del Gobierno Nacional, y que ha sido, digamos, también como su función un poco transformada en el tiempo e incluso cuestionada. En algún momento se dijo debería fusionarse con el Ministerio de Hacienda o no. Y no obstante, la planeación en Colombia, a través especialmente de los planes nacionales de desarrollo, pues sigue siendo una función que ejerce una entidad que debe tener una mirada de largo plazo. Entendemos que las afugias fiscales de todos los periodos implican que los ministerios de Hacienda tengan que preocuparse por el cierre, al igual que en muchas entidades y empresas, por el cierre de cada vigencia fiscal, y alguien tiene que pensar un poco más allá en lo que sucede en el mediano y en el largo plazo. En ese sentido, desde el año 2017, en Planeación Nacional se creó un grupo especializado, digamos, a través de lo que se denomina sinergia, que es el seguimiento que se hace a los planes nacionales de desarrollo, a los indicadores, digamos, de seguimiento del cumplimiento de estos planes, y hay un grupo especializado en evaluación de política pública. Y en ese sentido, la experiencia desde DNP viene dada, digamos, en la toma de decisiones con evidencia en esas evaluaciones de política. Se creó en ese momento una institucionalidad que permite la asignación de recursos para realizar evaluaciones en todos los ámbitos de política. Podemos de pronto ahora, muchas gracias, profundizar un poco más en esa función, pero básicamente también cuando menciona la doctora Adriana como los equipos grandes, viene, digamos, también parte de la necesidad de generar una institucionalidad fuerte. Si bien el referente, digamos, de evaluaciones de política pública para toma de decisiones en los ministerios en el orden nacional inició en DNP y se fue creando institucionalidad en algunas entidades del gobierno central, es necesario tener una red de entidades que trabajen para esto, porque la capacidad que se tiene allí con algunos recursos y obviamente a través de la contratación de firmas y de otras entidades, pues no es suficiente para la creciente demanda de evaluaciones y sobre todo para lo que viene en uno de los temas más problemáticos que se tiene, y es para el uso de esta evidencia en la toma de decisiones. Entonces, en principio, la experiencia de DNP, justo el año pasado se expidió un documento COMPES que habla específicamente sobre el proceso de evaluaciones de política pública, que es el COMPES 4083 del 2022,
Y allí entonces se menciona, por ejemplo, en un sondeo, en una encuesta que se hace a nivel nacional, que el 45% de las entidades del gobierno nacional usan las evaluaciones para alguna toma de decisiones en sus políticas públicas, mientras que para los departamentos puede ser el 28%, el 30% y para los municipios el 28%. Este porcentaje, si bien la demanda de evaluaciones aproximadamente al año se tiene una solicitud de 100 evaluaciones de política, no solamente en salud, sino en todas las políticas públicas, DNP atiende aproximadamente 19 evaluaciones al año. Entonces hay una brecha importante allí donde los ministerios han generado equipos de evaluación y donde es necesario entonces propiciar esa capacidad institucional y esa disponibilidad de la información para generar redes de, digamos, de agencias no gubernamentales y especialmente con la academia para hacer uso de la información en la toma de decisiones en lo público. Gracias, doctora Carolina. Yo creo que, doctor Patiño, yo creo que usted está muy familiarizado con todo esto, pero si nos cuenta un poco qué tantas decisiones en su nuevo rol, pero también en su vida previa, por favor. Sí, Adriana, pues muchas gracias por esta gentil invitación. Rápidamente y mirando desde el otro extremo de lo que es el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación y la toma de decisiones, lo puedo decir, pues en la universidad estamos dedicados a hacer cosas, pero no a evaluarnos. Yo creo que uno de los grandes problemas finalmente de la academia, que tratamos de resolver muchas veces las situaciones, pero sin saber incluso por qué o para qué, y menos cómo hacerlos. Entonces yo creo que es un mea culpa que nos tenemos que hacer en este nuevo rol de la Facultad de Medicina y liderando pues esta unidad. Uno de los planteamientos que nos hemos hecho es cómo realmente generar un proceso de evaluación. Afortunadamente contamos con la unidad de evidencia y de deliberación, la UNED, que se ha consolidado desde hace ya varios años y que básicamente nos permite tener un soporte importante y queremos aprovecharlo. Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo para que finalmente los profesores, el personal administrativo, los estudiantes entiendan la necesidad de hacer ese proceso de evaluación. Pero haciendo referencia a lo que dices pues digamos, de la trayectoria en otros ámbitos, puedo decir que es similar, tanto en el ámbito nacional, el gobierno nacional, como en el liderazgo a nivel de la universidad. Es poco lo que se ha podido implementar, esos procesos de evaluación, basados fundamentalmente en conocimiento. Creo que eso tiene que ver con lo que decía la doctora Carolina, que sobre todo en los ámbitos territoriales y locales no existe esa cultura de la toma de decisiones basados en conocimiento, y creo que es la tarea que tenemos en este momento por delante. La ventaja es que hay mucho por hacer, creo que hay que ser finalmente optimistas en que se pueden implementar muchos de estos procesos. Por lo menos desde el orden institucional, creo que hay un convencimiento, insisto, por muchos de nosotros, de que esto es una necesidad. Y sobre todo en la medida en que pues, aparecen nuevas propuestas de política pública que ponemos muchas veces en duda y que finalmente no tenemos elementos suficientes para decir que sirven o no. Entonces yo creo que hay que hacerlo, por supuesto. Vamos a insistir en ese proceso, pero necesitamos finalmente del soporte de una institucionalidad, tanto desde el orden nacional como del orden institucional y local, para que realmente sea una realidad. Así que vamos a hacer el esfuerzo y particularmente en el plan de acción que nos corresponde ahora desarrollar, eso vamos a tratar de que quede plasmado, procesos de evaluación finalmente que nos permitan rápidamente tener una respuesta clara frente a lo que estamos haciendo. Gracias, doctor Patiño. Doctora María Victoria. La doctora María Victoria viene de Pablo Tobón y tiene
un manejo diferente en muchos ámbitos y qué tan importante es para ustedes en el rol hospitalario, pero un hospital que no es cualquier hospital, también es un hospital muy importante. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Represento un hospital. Para quienes no son de la ciudad, pues el Hospital Pablo Tobón Uribe es una institución privada. Y como decía nuestro director, el doctor Andrés Aguirre, privada de todo, privada de subsidios, de aportes, de socios, de patrocinadores, pero con una responsabilidad clara de atender a la población más vulnerable. Somos un hospital universitario de alta complejidad y para tener un poco la dimensión de lo que hacemos, pues nosotros tenemos 505 camas y más o menos entre 1.800 y 2.000 egresos hospitalarios al mes, más de 1 millón de pruebas de laboratorio por año y bueno, así podríamos estar contando. Digamos que, ¿por qué es importante para nosotros tomar decisiones informadas? Porque nuestra cultura está basada en dos principios que son la excelencia y el humanismo. Y no se puede hablar de excelencia sin que eso intrínsecamente lleve a profesionalismo y a toma de decisiones informadas. Hace 17 años el hospital constituyó lo que hoy es un comité de evaluación de tecnologías en salud. Empezó de manera muy tímida, en el 2006 solo hicimos una evaluación de tecnología y por supuesto, pues como todos hemos aprendido en el camino a fortalecer metodologías estandarizadas, deliberadas, para poder tomar decisiones. Llevamos 190 evaluaciones de tecnología y esperamos que el próximo año podamos celebrar no solo 18 de funcionamiento, sino 200 tecnologías evaluadas. ¿Qué representan para nosotros? Pues la mejor estrategia para la toma de decisiones frente a qué nuevas tecnologías incorporar en el hospital, basados en principios primero de eficacia y luego de seguridad, porque la aparición de nuevas tecnologías es abrumadora, no sabemos ni para dónde mirar, la presión natural de quienes producen medicamentos, dispositivos, nuevas tecnologías y procedimientos, pues es innegable, pero hay que poner un filtro, hay que poner una forma ordenada de entrar a la casa. Y antes era la asistencia de médicos y profesionales de otras áreas de la salud a eventos científicos, a congresos, era el contacto comercial a través de las personas que representan a esos fabricantes y proveedores, pero no podemos aceptar que la tecnología se incorpore sin saber para qué sirve, si es segura y si es costo efectiva. Ese es el papel que representa para nosotros la evaluación de tecnologías en salud. Por supuesto, nos apoyamos en otras agencias de evaluación de tecnologías. Si el IETS ha hecho una evaluación de tecnología para una en particular, pues nosotros no la repetimos. También tenemos en cuenta lo que agencias internacionales hayan dicho al respecto, pero como dijo el doctor Iñaki, pues yo me dedico a ver enfermos y a procurar que lo que hacemos en el hospital tenga la mejor calidad. Por eso la evaluación de tecnologías es para nosotros un pilar fundamental. Doctor Edison Betancourt, conocido de esta casa, pero ahora además asesor del señor viceministro Martínez. El viceministro iba a venir, no pudo, creo que algo pasó ayer en serio en Bogotá, pero está el doctor Edison acá. Doctor Edison, usted conoce el tema. Cuéntenos un poco de la visión que está teniendo el actual gobierno, el señor viceministro, el señor ministro, acerca de la toma de decisiones informadas en evidencia y si les puede anticipar un poquito cómo es que estamos trabajando con ustedes. Bueno, buenos días para todos y para todas. Pues en primer lugar, de parte del doctor Luis Alberto Martínez, que digamos en principio estuvo agendado para estar y acompañarlos hoy, desafortunadamente en las horas de la tarde, luego de que se suspendió el debate de reforma a la salud, en la Cámara de Representantes se realizó una citación de control político del ministerio para hoy y digamos ese es el motivo por el cual el señor viceministro no los puede acompañar.
en este espacio tan importante, tan relevante, pero envía, digamos, un cordial saludo porque, digamos, este es uno de los elementos claves y, digamos, una de las ideas fuerzas, sobre todo considerando la presión de nuevas tecnologías, que, digamos, es uno de los rubros que mayor peso, digamos, tiene hoy en día en el presupuesto del sector. En el marco de lo que se viene adelantando, pues dos elementos importantes. Lo primero es que en el actual plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro, en el artículo 160, digamos, se cambia, digamos, el componente del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud y pasa a ser una entidad adscrita indirecta al Ministerio de Salud. Y eso tiene unas características bien interesantes porque, digamos, uno de los elementos que se empiezan a generar allí es la obligación por parte del Ministerio de realizar una transferencia directa de recursos para el funcionamiento del IEPS. Entonces, digamos que esto desde allí marca uno de los primeros elementos en términos de política pública y en términos de lo que es la evaluación de tecnologías en salud, en lo que, digamos, se está estructurando como el nuevo sistema de salud con, digamos, todo lo que se viene y el articulado que está planteado, digamos, en el texto de reforma. Contarle dos elementos importantes. En el texto de reforma hay dos artículos particulares, un artículo que crea un comité de evaluación de tecnologías en salud que dirige directamente el IEPS y que, digamos, va a estar conformado por profesionales de la salud para, digamos, formular la política y orientar la evaluación de tecnologías en salud de todo lo que, digamos, va a ser el nuevo sistema, considerando la premisa que la doctora Adriana nos contaba hace un momento, este cambio que tiene el sistema de pasar de un sistema con unas tecnologías implícitas a ya tener un sistema de exclusiones, que, digamos, es uno de los elementos que ha generado una de las presiones en términos del presupuesto del Sistema General de Seguridad Social. Esto lo que implica es que hoy en día, para que una tecnología, digamos, entre al sistema de salud, pues básicamente basta con que se tenga el estudio de eficacia y efectividad por parte del INVIMA y automáticamente, digamos, este medicamento ya queda, digamos, digamos, susceptible de ser financiados con recursos públicos. ¿Cuál es la estrategia explícita allí? La estrategia es poder hacer evaluación de tecnologías en salud para poder hacer la exclusión de esas tecnologías. Entonces eso, desde luego, con la presión y la entrada de la cantidad de moléculas que viene teniendo el país, pues digamos que genera una responsabilidad importante, y allí la importancia de que el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud tenga esta financiación y, digamos, empiece a informar, digamos, todo lo que va a estar incluido o financiado con recursos públicos del sistema. Lo segundo, contarles que también en términos de lo que es la estructura de la operación del nuevo sistema, fundamentado en redes integrales e integradas de servicios de salud, también se crean unos comités de autorregulación al interior de las redes, donde también el IES, digamos, va a tener un papel fundamental explícitamente en todo lo que tiene que ver con la formulación y, digamos, la adoptación para hacer, digamos, la actualización de guías de práctica clínica, protocolos y toda la evaluación y seguimiento que, digamos, es tan necesario y que, digamos, hoy en día, como funciona nuestro sistema de salud y con la cabeza que nos mostraba ahorita precisamente la doctora Adriana, hoy en día el IEPS, pues a partir del decreto 433, que, digamos, establece que una vez, digamos, una tecnología tiene el registro INVIMA, pues directamente el IEPS debería realizar la evaluación económica de tecnologías en salud. Sin embargo, hoy como corporación y al no tener una financiación, pues no es posible realizar toda la cantidad de evaluaciones de tecnologías que digamos se requieren en el marco de esta presión de nuevas tecnologías. Entonces, digamos que ese es el componente, digamos, importante que se viene trabajando en términos de los artículos que están allí en el texto de reforma. Y el otro elemento, digamos, también particular y que creo que es importante mencionar es que el Ministerio de Salud tiene una oficina, que es la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales, que, digamos, es una oficina que depende directamente del despacho del señor ministro y, digamos, es también una unidad que se encarga de hacer algunos de los estudios, explícitamente estudios en términos de la suficiencia de la UPC y, digamos, otras estrategias en términos de seguimiento de política pública.
Sin embargo, contarles que esta oficina es una oficina que en términos de recurso humano es muy pequeña, digamos, marca lo que nos decía hace un momento la doctora, que digamos en términos de la estructura del ministerio no existe, digamos, una convicción de evaluar las políticas públicas que formula el Ministerio de Salud como cabeza del sector. Sin embargo, ahora, digamos, acabamos de finalizar una medición de lo que son las funciones esenciales de salud pública, un estudio agenciado explícitamente con el marco de cooperación que se viene trabajando desde el Ministerio y la Organización Panamericana de la Salud, específicamente en el ciclo de política pública de las funciones esenciales de salud pública. Recordemos que está la función de la evaluación y dentro de esa función de evaluación está explícitamente todo lo que tiene que ver con el monitoreo de las tecnologías en salud. Esta evaluación se hizo con todos los entes territoriales del país, las entidades adscritas al ministerio, los dos viceministerios con sus respectivas direcciones, y una de las conclusiones de ese estudio, que es un estudio reciente que estamos próximos a publicar, básicamente lo que empieza a plantear es que existe una debilidad en términos de las entidades territoriales para efectos de monitoreo e implementación, orientación de toma de decisiones a partir de los resultados de investigación. Y empieza uno nuevamente a ver la característica que tiene, digamos, nuestro país en términos de las inequidades regionales que se empiezan a presentar, porque una de las cosas que se evidencian en este estudio es que aquellos entes territoriales con mayores capacidades, digamos, son aquellos en los que se hace más evaluación de políticas, pero esto se realiza porque ese ente territorial, digamos, que realiza convenios o acompañamientos explícitamente por la academia. Entonces, casi que uno logra identificar que esos entes territoriales en donde existen universidades, ¿cierto?, son los entes territoriales donde se realiza mayor desarrollo y evaluación de políticas públicas. Por su parte, en lo que es la Colombia dispersa y los demás entes territoriales donde incluso no hay presencia institucional, pues digamos casi que es nula, digamos, el desarrollo en términos de ese componente de las funciones esenciales de salud pública. Entonces allí digamos que se marca un poco, digamos, el estado actual que tiene el país en términos de la orientación, de las decisiones a partir de la evidencia y también las brechas que, digamos, se buscan de alguna manera, digamos, corregir con algunos de los artículos del proyecto de reforma. Gracias, doctor. La doctora Carolina ya contestó la primera pregunta, pero me voy a... No, pero sí, un poco sí. De 0 a 100, ¿en qué nivel cree que estamos usando el nivel de toma de evidencias? Pero, ¿realmente será eso? ¿Será menos? ¿Será más? Pues sí, digamos que a partir de la encuesta que se realizó para el diagnóstico del COMPES, el nivel nacional, pues es un 45% de uso de evidencia de evaluaciones de impacto, evaluaciones de resultados, evaluaciones institucionales y otros análisis y estudios. Y allí pues uno diría, es decir, si en el gobierno nacional donde se supone que debe existir la capacidad, y yo sé que una de las principales herramientas, y tal vez ahí me desvío un poco nuevamente como a los factores necesarios para que la información pueda ser usada para la toma de decisiones. Y el principal diría que arranca con la institucionalidad. Y de alguna forma eso nos lleva a la historia del IETS, en donde creo que es importante recordar un poco de dónde surgió el IETS. Si ustedes se fijan, desde que nació el sistema de salud a través de la Ley 100, entre los años 95 hasta 2011, la inclusión de tecnologías en lo que era el plan obligatorio de salud, el POS para el régimen contributivo, pues fue nula, o casi que nula, salvo par de tecnologías para diabetes. La inclusión de tecnologías en ese plan de beneficios que venía siendo adoptado por lo que tenía el Seguro Social y que en el régimen subsidiado se convirtió fue en una cobertura, en términos ahí sí es cierto, de las 3 dimensiones de cobertura universal, y es cobertura de población, cobertura de beneficios en términos de llegar hasta lo que tenía el régimen contributivo y cobertura en reducir el gasto de bolsillo.
Y entonces si uno tiene más de 10 años donde no hay ninguna inclusión de ninguna tecnología en el plan obligatorio de salud, y sale la ley 1438 que modifica la ley 100 y dice, de ahora en adelante vamos a tener una institucionalidad que evalúe las tecnologías que deben ser incluidas en el plan obligatorio de salud, porque además vamos a tener una regla o una condición, y es que cada 2 años el país va a tener necesariamente que hacer una actualización integral de este plan obligatorio de salud. Entonces digamos que estaba armado para que el IETS fuera la entidad que realizara esas evaluaciones en un componente principal, digamos que no es menor y que creo que también hay que mencionar, y es ese componente de las evaluaciones de tecnologías que habla del análisis del impacto presupuestal. Y no es un secreto para nadie que el comportamiento, digamos, económico también media el comportamiento del gasto social, y en este caso del gasto de salud. Y entonces ahí si uno revisa cómo ha sido el crecimiento del PIB de los últimos 20 años, sin contar pues el empujón que dio después del decrecimiento de pandemia, pues en los últimos 20 años el promedio de crecimiento del PIB está como en el 3.7% anual, mientras que el crecimiento del gasto, si uno mira solamente el régimen contributivo, porque el régimen subsidiado tiene un componente de gasto pues asociado a ese aumento de cobertura, está como en el 8.7% de crecimiento anual promedio, y si uno le quita entonces la inflación, le queda como más o menos en el 4.5 a 4.7% del gasto. Entonces tenemos esa brecha entre que el PIB crece el 3.7 en promedio y el gasto crece más de 4.7 adicional, y allí entonces esa evaluación de tecnologías seguía también un proceso de priorización producto de los análisis de evaluación, en donde se decía, si vamos a priorizar teniendo en cuenta esta restricción presupuestal y a través de unos análisis de impacto presupuestal de las evaluaciones de las tecnologías, ¿qué debe o no incluirse en el plan de beneficios? Y luego la presión también del gasto por esas tecnologías no incluidas con posterioridad a la expedición de la ley estatutaria, en donde yo ya no tengo un plan explícito que era el POS, sino un plan implícito, arroja como respuesta pues la denominación del plan de beneficios en salud con una cobertura explícita y una cobertura sin restricción a través de la creación de MIPRES para todas aquellas tecnologías que se encontraban pues por fuera de ese plan obligatorio de salud. Y entonces ahí la respuesta es decir, sí, yo tengo todo cubierto, una parte cubierta con una prima a través de la UPC y una parte no cubierta con un gasto. Y entonces si yo tengo las mismas frecuencias de uso dentro del plan de beneficios y por fuera del plan de beneficios, pues puedo hacer una inclusión en el plan de beneficios sin contar necesariamente con todas las evaluaciones de tecnología necesarias para analizar si se puede incluir o no. Y esto es una reflexión también en el marco del cuestionamiento que se está dando ahora por la situación del sistema, que hay que reconocerlo. Y es que si yo voy haciendo una inclusión progresiva de tecnologías en el plan, sujeto a una evaluación del IETS, y de repente tomo la decisión de hacer una actualización muy integral del plan de beneficios, y hacer la mayor, digamos, inclusión de beneficios dentro de ese POS o de ese plan de beneficios, sin contar con evaluaciones de tecnología, pues necesariamente voy a ojo cerrado a tomar una decisión que tiene un impacto presupuestal que no estaba debidamente medido y que puede desbordar el gasto en los años siguientes. Entonces, de alguna forma sí creo que hay que reconocer que algunas decisiones en términos de garantías de derechos, de equidad, que es necesario hacer y que son urgentes, porque generan además presiones de gasto a un lado y al otro, tienen que pasar por una evaluación de tecnología y tienen que pasar precisamente por eso, ese proceso de alguna forma ordenado y sistemático de información analizada para la toma de decisiones. Y las consecuencias de no hacerlo, pues las estamos viendo en este momento en el sistema. Más allá del cuestionamiento que trae un proceso de reforma, creo que tiene que ver justamente con el uso de la información y de las evaluaciones de tecnología, especialmente en ese componente de análisis de impacto presupuestal para las decisiones en política.
Tenía que hacer esa cuña. No, sí, sí, definitivamente. Y realmente ahí son discusiones muy complejas y yo creo que ya tenemos una distancia suficiente en el tiempo para poder hacer esas evaluaciones de política, no únicamente evaluaciones de tecnologías para cumplir con la política. Entonces, creo que eso va a haber tela para cortar bastante. Y ahí es cuando uno empieza a mirar lo importante que es hacer evaluaciones y lo importante que es dotar a estas evaluaciones de recursos suficientes. Entonces me dice Paul, cuando estamos allá en la discusión de UPC, ya sé qué va a decir. Le dije, no me importa que usted ya sepa lo que va a decir, porque siempre le voy a decir lo mismo. Hay que hacer más evaluaciones para el plan de beneficios en general. Toca aumentar el número de exclusiones, pero también de otra parte, lo que está en la bolsa del MIPRES, la pequeña bolsa, hay que hacerle lineamientos. Eso es como en enfermería. El paciente correcto, la dosis correcta, doctora, usted se sabe mejor que yo, la vía correcta, etcétera. Entonces, para el MIPRES es lo mismo, no es que el médico todopoderoso o el prescriptor pueda formular lo que sea, sino que hay que poner unos límites porque en momentos dados podemos incurrir en desperdicios o incluso en mala práctica. Entonces, yo creo que si esta bolsa claramente puede costar 4.000 o 5.000 millones de pesos, si está por ahí, sí. 1 billón de dólares en dólares gringos, es mucho dinero y las tecnologías, la evaluación no vale tanto. Entonces, no dice una sencilla ecuación de costo-beneficio, tengo que hacer más evaluaciones para mirar cómo racionalizo o cuándo le pongo pues, un sentido lógico al uso de algunas tecnologías. Entonces, una pregunta que de pronto me brinco, porque creo que la otra ya en parte la contestamos, ¿cuáles son los elementos necesarios o factores críticos para lograr que la evidencia cumpla un rol más preponderante en la toma de decisiones en salud en Colombia, cada uno desde su ámbito, pero también desde su experiencia y recorrido de vida, en especial la parte profesional? Doctora María Victoria, después el profe Patiño. Yo creo que el uso de la evidencia para toma de decisiones parte de varios elementos. El primero es formativo. Y parece obvio, pero no ha sido práctico. Claro, yo soy de una generación que fue formada hace más tiempo, pero donde la medicina basada en la evidencia no era parte del pensum propio de mi disciplina, que es la medicina. Apenas cuando pasé a medicina interna, la cosa se volvió como más atractiva para nosotros y después decidí hacer epidemiología porque pues ya por elección, pero digamos que lo primero es educar, y no solo a los médicos, sino a todos los profesionales de la salud, porque la medicina basada en la evidencia debe ser una herramienta cercana, no debe ser tan encumbrada. De hecho, cada acto médico, cada paciente que atendemos, estamos tomando decisiones. Cada uno de nosotros tiene que elegir qué tan bien informado está en el momento en el que toma esa decisión para el paciente individual. La segunda es, la mencionaron ahorita y fue muy interesante, estrategias de comunicación y divulgación para que esa medicina basada en la evidencia sea un poquito más cercana. Y tiene muchos niveles de aplicación. Claro, ¿cómo vamos a comparar la profundidad y la robustez de una evaluación de tecnologías en el IETS o para el desarrollo de políticas públicas con la solución a los problemas cotidianos? ¿Y qué elijo para este paciente? Clopidogrel, ticagrelor, lo anticoagulo, solo lo antiagrego, lo antiagrego por cuánto tiempo y si por qué 1 año o por qué 2. Pero cada decisión que tomamos tiene unas implicaciones profundas en efectividad, en seguridad y también en costo. Y también tenemos que ser conscientes que cada uno de los actores del sistema es un ordenador del gasto, en el que además los recursos también los ponemos todos los colombianos. Entonces, creo que el tercer elemento es ese. El cuarto tiene que ser un equilibrio adecuado entre los deberes y los derechos. Estamos acostumbrados un poco a que reconozcamos fácilmente los derechos que tenemos como ciudadano, como paciente, pero cuáles son también nuestras responsabilidades y nuestros deberes en el cumplimiento
de esa toma informada de decisiones. Y creería que un elemento adicional es una postura institucional. Y eso tampoco es tan fácil, porque eso tiene pues profundas responsabilidades, pero también tiene costos en popularidad y en decisiones. Claro, cuando estoy representando un hospital que quiere hacer las cosas bien, pero cuando alguien solicita la incorporación de una nueva tecnología, no es tan fácil decirle de entrada sí o no sin un argumento sólido. ¿Y cómo educamos a los solicitantes para que entiendan la aplicación de la mejor evidencia disponible y de la evaluación de tecnologías, aun cuando ese solicitante quede un poco decepcionado y aburrido porque al 50% de las evaluaciones de tecnología le decimos que no? Y eso es, siempre pongo la analogía que es como el regalo del niño Dios en Navidad. Usted como padre decide qué le va a traer el niño Dios a sus hijos, pero no puede entregarle un regalo de niño Dios el 24 y el 30 de diciembre decirle, sabes que esto no era tan bueno como yo pensaba, te lo voy a quitar. Entonces, creo que es una postura institucional de profundo compromiso con la responsabilidad ética, científica y social, porque finalmente lo pequeñito o lo muy grande que ustedes hacen a nivel país va a impactar todo el sistema. Gracias, doctora María Victoria. Doctor Patiño. Sí, a ver, este tema de institucionalizar finalmente la toma de decisiones basada en evidencia, en conocimiento, se me hace muy similar, pues tengo un poco más de conocimiento acerca de lo que es los famosos ecosistemas de innovación. O sea, pero revisando este tema y hablando con las personas de la UNED, llegaba a la conclusión que finalmente institucionalizar la toma de decisiones basada en evidencia, en deliberación, requiere finalmente construir un ecosistema, y me voy a referir pues como brevemente pues como los elementos más relevantes para llegar a institucionalizar eso, por supuesto en el orden de las instituciones, valga la redundancia, pero también en los gobiernos local, departamental y nacional, que ya sabemos pues que tenemos una gran falencia. Entonces, ¿cómo legitimizar finalmente esta actividad y los procesos relacionados con esa toma de decisiones? Lo primero, yo creo que es fundamental, es la gobernanza. O sea, se requiere una gobernanza en la que participen activamente, pues la academia, por supuesto, pues viniendo de nuestro lado, pero también el orden gubernamental, o sea, el Estado, en los diferentes niveles, la sociedad, el sector productivo, y en este caso es fundamental, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria relacionada con el sector salud, o sea, tanto la industria farmacéutica, dispositivos, la industria o el sistema asistencial. Entonces, es una gobernanza que tiene que construir de manera colectiva. Y esto implica que haya liderazgo. Debe existir un liderazgo claro en cada uno de estos elementos. Cuando uno habla de esto en los ecosistemas de innovación, entonces se refiere mucho a la triple hélice o la cuádruple hélice. Aquí igualmente yo creo que se necesita esa presencia, ese liderazgo por parte insisto, de los diferentes actores. Esto debe estar acompañado entonces de recursos. O sea, ¿quién pone los recursos? El Estado, la academia, el mismo sector productivo. Entonces yo creo que hay recursos, por supuesto, de orden económico, financiero, que deben ser gestionados, pero la academia tiene un papel fundamental, son los recursos humanos, el talento humano que tiene que participar, lo mismo que ocurre con el sector productivo. O sea, ¿quiénes son los conocedores finalmente de estos elementos claves para construir esa relación? Esto debe conducir luego a estandarización, o sea, debe haber una estandarización de manera de que se generen procedimientos de rutina. O
sea, el conocimiento se debe generar, pues, por supuesto, a partir de procesos de investigación, de desarrollo y de innovación, pero en este caso tiene que estar claramente estandarizados y creo que ese es el papel fundamental, pues, de una entidad como el IETS. El trabajo colaborativo, que es una de las grandes falencias que tenemos en nuestro medio, la incapacidad que tenemos de sentarnos a trabajar juntas, tiene que convertirse finalmente en una cultura de ese trabajo interactivo, colaborativo entre estas diferentes actividades, de manera de que finalmente la capacidad de traducir o de trasladar el conocimiento sea algo connatural a un ecosistema. O sea, finalmente lo que necesitamos es que nos pongamos de acuerdo para que realmente esa transferencia de conocimiento o traducción de conocimiento o la traslación, como la llaman otros, sí se convierta en algo normal como parte de ese ecosistema. O sea, necesitamos que organizaciones como, finalmente, como el IETS, en el caso del orden de la institucionalidad de salud, pero otras como lo pudiera ser lo que tiene que ver con aseguramiento de la calidad en educación, sean elementos fundamentales para lograr ese aseguramiento de lo que es la calidad tanto en el sector salud como en el sector educativo. Y ahí viene lo que yo planteaba pues, en mi introducción, de que es necesario que se establezca en las instituciones, particularmente pues, en el caso de las instituciones de educación superior, que tomemos las mejores decisiones basadas en conocimiento. Y esto me recuerda mucho algo que se discutió durante lo que fue el proceso del foco de ciencias de la vida y la salud, de la misión de Sabios, donde participé como el articulador de ese grupo, y es que uno de los elementos que se propuso de entrada es que tendría que haber una evaluación desde el inicio, o sea, un proceso de evaluación constante de esas propuestas que se estaban haciendo desde el foco y en general desde la misión de Sabios. Y eso no es fácil, o sea, es definitivo que no estamos acostumbrados a que se desarrolle, porque finalmente ese ecosistema no está construido, o sea, no existen no existe esa articulación entre esos distintos actores. Uno los puede encontrar, por supuesto, cuando los analices, cuando se analiza el tema de la gobernanza, el tema del liderazgo, el tema de los recursos, por supuesto que existen, pero esa cultura para construir esa interacción finalmente entre todos esos diferentes actores es, creo que, la falencia más grande. Necesitamos seguir insistiendo en un proceso de formación, de educación de todos nosotros, para que realmente la toma de decisiones sí esté basada finalmente en la evidencia, en la deliberación, en el mejor conocimiento posible, como se planteaba ahí en ese proceso del foco de ciencias de la vida y la salud. Entonces yo creo que es insistir, esa es la tarea que tenemos todos, desde la academia, en este caso pues desde el DNP, desde las mismas instituciones prestadoras de salud, por supuesto el ministerio, que apoyemos a toda una estrategia que está alrededor, en este caso de una entidad como el IETS, que nos enseñe finalmente a cómo llegar a esa toma de decisiones. Y eso lo hemos tomado ya en el orden muy, llamémoslo muy local, en la Facultad de Medicina con la UNED, ¿sí? Esta unidad que es una iniciativa que surge más de orden por una propuesta de profesores, apoyado por una administración, pero que no obedece a una política realmente. No es una política que se haya planteado desde el orden de la universidad o desde el Ministerio de Educación o del Ministerio de Salud. No, fue porque se le ocurrió a algunos profesores que era importante. Si eso no hubiera sido así, posiblemente ni siquiera tendríamos esta unidad. Entonces yo creo que construir desde esa necesidad, desde el orden nacional, hay que llevar a que se genere ese impacto
en el orden institucional. Gracias, doctor Pablo. Doctor Edison, ¿cuándo le ponen cuidado y realmente qué acaba siendo el factor crítico ahora que usted está en el ministerio, que estuvo acá antes, muy en la academia? ¿Usted que se ha dado cuenta qué es lo que realmente es crítico y en qué momento le ponen cuidado a la evidencia y cuándo pasan de largo de la evidencia, aunque la haya? ¿Usted qué nos podría decir un poco? ¿Qué es lo clave? ¿Qué nos recomienda adicionalmente? Bueno, realmente es una pregunta bien difícil, ¿cierto? Porque cuando uno mira sobre todo el marco jurídico y el principio de legalidad de nuestro sistema, pues digamos que casi que todas las decisiones deben estar fundamentadas en evidencia, ¿cierto? Explícitamente desde el ministerio, cuando uno mira y piensa sobre todo en términos de los estudios de suficiencia de la UPC, ¿cierto? El tema de lo que era plan de beneficio hoy en día, todas las exclusiones, todo debe estar soportado en evidencia, ¿cierto? Entonces allí uno diría que en términos teóricos, todo debería estar y el marco jurídico está diseñado para que todo esté desde el nivel central fundamentado en evidencia. Sin embargo, cuando ya uno va a evaluar algunos de los elementos, se da uno cuenta que, pues por un lado, no siempre responde a ese componente y allí hay un elemento importante y es sobre todo la oportunidad de la evidencia. No siempre la evidencia está disponible y está al alcance de los tomadores de decisión y eso creo que es un factor de crítico, digamos, bien importante. Lo segundo es que también yo creo que en cierta medida parte de lo que ha sido la historia de nuestro sistema de salud, pues digamos ha sido una historia en la cual digamos ha existido un marco donde los esfuerzos son mayores en términos de competencia, incluso considerando el modelo pedagógico que históricamente hemos tenido. Es un modelo educativo que se basa, digamos, en competencias y pocas veces en cooperación. Y eso, digamos, es uno de los elementos que hoy en día, digamos, es fundamental. Y esa cooperación, pues, digamos, es lo que genera precisamente el involucramiento de los actores en la toma de decisiones. Y eso creo que es muy fundamental. Por un lado, la pedagogía que hay que hacer desde la academia en términos de lo que es hoy en día el recurso humano. Dos, en que el conocimiento y explícitamente todo lo que son los marcos de evaluación, todo lo que son los estudios de costo-efectividad, costo-utilidad, costo-beneficio, análisis de impacto presupuestal, esto es necesario traducirlo para que llegue, digamos, al profesional de la salud que está de cara al usuario. Eso creo que es un factor, digamos, clave a considerar. Hoy en día, pues enhorabuena, existe formación explícitamente en estas áreas. Desde esta universidad con el profe Jair Humberto hay formación explícita que, digamos, una de las apuestas precisamente ha sido ese ejercicio pedagógico de traducir, digamos, ese conocimiento para que finalmente quienes toman las decisiones de cara al usuario, pues digamos, puedan tomar decisiones cada vez más informadas. Y lo segundo tiene que ver que también es necesario considerar los sistemas de incentivo, y el doctor Iñaki lo decía en su presentación, es necesario crear incentivos en los profesionales de la salud para alcanzar mejores resultados en salud. Y esos incentivos, pues digamos, se deben diseñar a partir de la mejor evidencia disponible para que, digamos, las decisiones puedan, digamos, llegar a escalar con una mayor objetividad y, digamos, precisión y siempre buscando ese principio de beneficencia frente a los usuarios. Gracias, doctor Edison. Nos quedan 5 minutos largos. Luego, ahora sí nos toca correr un poco más. Carolina, doctora Carolina, ¿qué tipo de evaluación de tecnologías considera que se debería generar por parte del instituto o por los diferentes generadores de evidencia para la toma de decisiones para mejorar la salud de los colombianos y la sostenibilidad financiera del sistema? ¿Lo que hacemos es pertinente? ¿Deberíamos hacer cosas diferentes? ¿Deberíamos hacerlo diferente? Claro que en un minuto, no sé, pero bueno. Se va a apagar. Yo creo que habría que ir por partes, es decir, en este momento el uso de la información y de la evidencia o el solo hecho de tener de manera sistemática y disciplinada la información para poder analizarla es ya un reto. La disponibilidad de la información en el país para poder vincular a la academia, para poder vincular
a las entidades territoriales, a los prestadores de servicios de salud, es incompleta también. O sea, es decir, si ni las mismas entidades territoriales usan su información para la toma de decisiones, ni alcaldes ni gobernadores, los datos que ellos producen, pues creo que pasar a decir la mejor evaluación o la que nos hace falta es esta, sería complejo porque estamos en un punto muy incipiente de uso de información. Y allí, fíjense que en DNP en algún momento se dijo, bueno, como estamos fortaleciendo la institucionalidad para la toma de decisiones, entonces vamos a incluir en una ley que todas las decisiones de asignación de recursos públicos que pasan en el presupuesto general de la nación por unos comités sectoriales de asignación de recursos donde se analiza el marco fiscal de mediano plazo, deben incluir las evaluaciones o si no, no hay asignación de recursos. Y eso quedó en un decreto y pasó exactamente lo que decimos de, pues sí, sería deseable, es excelente, y la realidad es que pues terminó incumpliendo, porque además pasa otra cosa y es que las evaluaciones no están en el momento en que uno las necesita para la toma de decisiones. Y como no es un proceso rápido, inmediato y que tenga una asignación de recursos, y para la muestra es el botón del IETS y de lo que pasa con el IETS, porque pese a que este artículo de la ley del plan reitera, porque ya desde que nació, desde que se creó el IETS, era una entidad, digamos, de segundo orden, adscrita, se agregó la palabra adscrita, pero ya era una entidad que hacía parte, digamos, de la institucionalidad del sistema de salud. La asignación directa de recursos, que ya había habilidad, digamos, legal para hacerlo, nunca se hizo, sino a partir de contratos que llegaban tarde a ejecutarse a último momento. Y entonces las entidades que analizan la información y que tienen la obligatoriedad, pues nunca tienen los datos a tiempo para poder generar una asignación de recursos, porque los presupuestos se preparan y se aprueban con, pues casi desde octubre ya hay que tener eso listo, y ya en octubre yo no tengo lista la evaluación, y cuando reflexiono acerca de eso, pues nunca coinciden los tiempos, y la conclusión es que no se pudo implementar ese decreto que les decía, donde era obligatorio para la asignación de recursos las evaluaciones. Y por otro lado está, digamos que el proceso de fortalecimiento implique una exigencia sobre algo que el profesor Jairo Humberto acá ha insistido siempre, y que lo mencionaron, y es la gobernanza, y es una exigencia sobre la disponibilidad de la información. Y en el momento en que yo no genero controles de calidad sobre la información y que la disponibilidad tiene temas de transparencia y digamos de rendición de cuentas que no se exige, pues la academia o quién se va a vincular, porque uno dice, cuando mencionabas los ecosistemas que en ciencia y tecnología, en los procesos de innovación funcionan muy bien, en el caso de lo público, cuando un privado hace un análisis con información propia, entonces no, digamos, no contempla la información que nosotros tenemos y no es buena. Y cuando lo hace el Estado, el privado dice, eso es con los datos del Estado y entonces tampoco me sirve mucho. Y creo que generar esa capacidad de poder publicar la información, de que esté disponible para que la academia, el privado, el Estado incluso hagan alianzas y puedan todos participar de los procesos de evaluación o de la discusión sobre la información y de la toma de decisiones, es fundamental para, pues para la vinculación de la información en estos espacios. Lo otro creería que sería muy importante como un espacio de entrega de evaluaciones y de información. Es decir, muchas veces al interior de las instituciones se realiza un análisis de información y lo conoce la gerencia, y bravo. Y digamos, el DNP ha intentado hacerlo con otras entidades y tratar de tener como un gran sistema de información que consolide todas las evaluaciones internas y externas que se hacen, y que pueda haber también un reconocimiento y una entrega oficial, y eso va con la gobernanza, y es que si yo tengo una rendición de cuentas y ya hay una evaluación de alguna política que me dijo que esto hace 10 años ya se hizo y no sirvió, o que en este caso esta práctica, y bueno, para los efectos de salud, hay pues digamos, el cuestionamiento sobre el proceso de innovación en la generación de tecnologías en salud, pues también implica que yo tenga de dónde
de dónde tomar una decisión. Y esta información tiene que estar disponible para todo el mundo. Por ejemplo, si el hospital aquí realiza evaluaciones, en donde ustedes pueden tomar las mejores decisiones, y qué pasa con las otras IPS que no tienen la capacidad de tener un equipo evaluador, que ustedes ya generaron esa evidencia y que ellos no tienen acceso a esa información. Entonces ahí también pues va con la gobernanza, con la transparencia, con la información que todos podamos acceder, y en este momento terminan siendo como procesos independientes de cada entidad que no se comparten y que no se reconocen en unos escenarios de rendición de cuentas que sean públicos. Yo creo que Carolina les contó mucho. Si después la leen entre líneas, contó todo lo que tenía que contar. Entonces, no, es muy interesante. O sea, el proceso de toma de decisiones no es fácil. La negociación política, porque además ustedes hacen política pública, no es únicamente datos, y ya eso es muy complejo. Lo estamos mirando en estos días. Entonces, ya realmente creo que me van a cortar, pero creo que en un minuto, doctor Pablo Patiño, por favor, ¿qué se requiere? ¿Qué tipo de evaluaciones requiere el sistema? Sí, pues yo creo que ya se dijo claramente, pero lo fundamental es poder contar con políticas basadas en evidencia, en el mejor conocimiento posible. Yo creo que es claro, eso o sea, yo creo que tenemos claro a dónde llegar. El camino es lo que no hemos podido construir. Sí, yo creo que el elemento fundamental, y insistiría en algo que son los sistemas de innovación que se construyeron fundamentalmente a partir de la confianza entre diferentes actores. Yo creo que eso no lo hemos podido tener en nuestro país, y es un tema fundamentalmente cultural. Entonces yo creo que hay que insistir en generar confianza para que avancemos en ese camino y poder contar. O sea, yo creo que hay un problema, y se menciona, esa confianza radica en que muchas veces no vemos a los demás como unos colaboradores, sino como unos competidores. Entonces yo creo que necesitamos una institucionalidad fuerte, que en este caso pudiera ser el IES, y que todos le aportemos fundamentalmente a esa institucionalidad. Gracias, doctor Pablo. Ese lema que pusieron hace más de 10 años, evidencia que promueve confianza, se ha tratado de honrar claramente, tratando de poder ser útiles al sistema, poder servir al sistema, pero que tengamos la confianza de todos los actores, y lo que hacemos sea creíble, no si lo hace el privado o el público, sino que lo estamos haciendo para todos. Entonces, ha sido parte del reto de mejorar en métodos, de mejorar en calidad, de seguir construyendo cada día, y el tema de la confianza para nosotros es básico. No lo hemos dicho antes, también no lo dije hoy. Miramos con mucho cuidado los conflictos de interés, miramos con mucho cuidado la parte ética de los estudios, y realmente creo que en el instituto la gente pues eso lo tiene como impronta dentro de su forma de ser y de trabajar, de una forma muy clara. Y yo creo que ustedes sí son capaces en un minuto de decirme algo, o no, para ver si, doctora, ¿cuál es el reto? El doctor lo pone confianza. ¿Cómo mejoramos y cómo construimos confianza? Si no creemos los unos en los otros, va a ser complicado entendernos. ¿Cómo hacemos que los datos sean transparentes? Que cuando pedimos las bases nos lleguen las bases completas y las podamos mirar todos. Carolina sabe por qué lo está diciendo muy claramente. ¿Por qué sí se tiene que haber evaluaciones y cuándo no? ¿Y qué pasa cuando no se hacen todas las evaluaciones? También lo ha dicho, los datos. Doctora María Victoria. Yo solo voy a agregar 3 retos para no repetir temas en los que estamos completamente sintonizados. ¿Qué puede ayudarnos el IES? Ha sido muy útil la elaboración de lo que hemos denominado guías de guías, las guías metodológicas. Una puede ser una guía de evaluación de tecnologías desde la perspectiva hospitalaria o asistencial, porque digamos que las guías de evaluación que tenemos son desde la perspectiva de políticas públicas. Entonces, una que de alguna manera aliviane, aligere la orientación al público para que interprete adecuadamente evaluaciones de tecnología que se dan en otros ámbitos. La segunda,
fortalecer mecanismos de protección a esa producción intelectual que significa la evaluación de tecnologías en salud, porque no todo el mundo está contento cuando una evaluación de tecnologías, por ejemplo, hace una recomendación de no usar, y eso a veces puede tener implicaciones. Y la tercera, un reto de incorporación de nuevas tecnologías como inteligencia artificial, que de pronto puedan proporcionarnos ayudas. No resuelven la evaluación de tecnologías en salud, pero que puedan ayudarnos a acortar los tiempos de producción de evaluación de tecnologías en salud con todo el rigor y el método que hoy nos exige esta nueva oportunidad, pero que de pronto, pues mi hospital hace 10 al año. Okay. Nos toma mucho tiempo y a veces el clínico nos está acosando porque quiere respuestas rápidas. Ese es el reto. Digamos que el reto es incorporar nuevas alternativas para que seamos capaces de llegar más fácil a la gente. Estamos trabajando, yo creo que en las 3. Mañana le invito para que venga el tema de inteligencia artificial y un poco cómo puede acelerar y las pruebas que estamos haciendo. Nosotros hemos desarrollado capacidades, algunas no sabíamos cuándo las íbamos a usar, pero las usamos más rápido de lo que pensamos con este tema de la inteligencia artificial, el chat y demás, pero hay cosas que están avanzando. En la guía de guías le vamos a dar gusto, espero que prontamente, y las redes hospitalarias ya hacemos y vamos a mirar cómo la acercamos, pero las guías para los hospitales, esperemos que dentro de la guía de guías vengan capítulos especiales que nos ayuden a todo eso. Doctor Edison, le tocó cerrar porque me van a sacar. Bueno, tres temas importantes. El primero, creo que el país debe aprovechar más la información que tiene y eso permite hacer estudios con datos de la vida real. Creo que eso es supremamente clave y creo que el estudio que presentan ahora de seguimiento de los eventos adversos de COVID es un muy buen instrumento de poder tener eso a partir de inteligencia artificial, cuadros de mando que nos permitan mirar, digamos, el estado en tiempo real y la colaboración entre los actores. La doctora Carolina lo decía, tanto públicos como privados tienen información muy buena, pero pocas veces colaboramos para crear, digamos, evidencia, digamos, de alto impacto. Y finalmente, pues creo que los estudios de escaneo de horizonte son supremamente clave y eso es supremamente importante en términos de retomar la gobernanza del sistema. Es decir, el Estado tiene que ser capaz de anticiparse a las nuevas tecnologías que están llegando, estableciendo una priorización de lo que debe ser objeto de evaluación. Creo que eso es supremamente clave y le ayudaría mucho a la sostenibilidad del sistema. También lo estamos haciendo. Por acá me ayudaron a crear un método, le estoy mirando. Entonces, y este año en el contrato que estamos planeando, acabando el año, empezando el año, vamos a tener otro paquete grande de escaneo de horizontes. El método está, desafortunadamente no es público, pero depende del ministerio hacerlo público. Pero, o sea, de alguna forma uno se da cuenta que estamos trabajando, estamos evolucionando, pero siguen saliendo retos y retos, pero yo creo que sí es el momento de trabajar en red, por una parte, sí es un momento de también bajar a las regiones necesitan más capacidades, y hay regiones que tienen muy buenas capacidades, y habrá otros que habrá que acompañarlos de alguna forma, y eso es buena parte de la labor de la academia, de pronto no únicamente estar en un departamento como Antioquia, sino acompañar a los que están cerca o a los que no tienen este tipo de reto, y sabemos que por temas de extensión universitaria muchas lo hacen, de las universidades grandes. Entonces, nada, pues este era un siguiente paso para mirar cómo institucionalizamos. Yo creo que ellos van a estar por acá. Si hay preguntas específicas, por favor, se